Bienvenidos a todos a esta reunión que organiza el Ayn Rand Center Latinoamérica con el fin de informarlos un poco mejor del programa que se llama OSC, Objectivist Academic Center, en el cual nos gustaría que todos ustedes pudieran o tuvieran la posibilidad de participar, porque ya les vamos a contar más en detalle, pero es una experiencia única que algunos de los que estamos aquí ya la hemos vivido y les vamos a contar más en detalle, pero que si realmente ustedes se quieren convertir en profesionales intelectuales o intelectuales profesionales, si quieren aprender a pensar de manera filosófica, si quieren aprender a no solo encontrar las respuestas importantes, sino hacer las preguntas importantes, este es un programa que realmente les va a generar un gran impacto en sus vidas. Y bueno, sin mucho más prólogo, me gustaría presentarla a Agustina Vergara Cid. Agustina, ¿estás por aquí? Hola Agustina, para quienes creo que todos la deben conocer ya a esta altura, pero para quienes no la conocen, Agustina es Junior Fellow del Ayn Rand Institute, una gran objetivista, una gran intelectual, fue compañera mía justamente del Objectivist Academic Center que hicimos juntas durante 3 años. Y Agustina, acá tenemos un montón de gente muy interesada en hacer el OSC. La verdad que me encanta ver que hay 30 personas aquí con intención de sumarse a este programa que también es tan valioso. Me gustaría que les contaras a las personas de qué se trata el OSC, por qué es importante hacerlo, todo lo que nos quieras contar. Después, por supuesto, todos van a tener también la posibilidad de hacer preguntas, así que vayan anotando las dudas o inquietudes que vayan teniendo, por favor. Sí, bueno, gracias María y gracias a todos los presentes por participar. Y bueno, el OSC es la sigla por Objectivist Academic Center en inglés, es un programa que es parte de una iniciativa más grande que es la Ayn Rand University, que es todo digamos, el ala educativa del Ayn Rand Center. Y el OSC es un programa que dura 2 o 3 años, ya vamos a hablar un poco más sobre eso. Y realmente es un programa único porque te permite estudiar las ideas de Ayn Rand de la mano de los intelectuales más prestigiosos del mundo y los que más saben en todo el mundo sobre la filosofía de Ayn Rand. Y no solamente podés estudiar la filosofía de Ayn Rand, sino que podés estudiar filosofía en general, por ejemplo, historia de la filosofía, otros pensadores y cómo analizar esas ideas de manera realmente profunda y filosófica. Y podés estudiar la aplicación de la filosofía a distintos temas que vemos hoy en día, ya sean temas concretos, por ejemplo, el tema del racismo, cosa que vemos en Estados Unidos, por ejemplo, lo vemos que es un tema muy candente y es un tema a analizar filosóficamente muy importante. Y hay otros temas, como por ejemplo, de dónde viene el Estado de Derecho, qué son derechos y demás. Y creo que parte para mí de lo que yo como dice María, hice 3 años del OIC, hice después otra vez el tercer año, pero no por repitente, sino porque como trabajo en la Ayn Rand Institute lo puedo hacer varias veces y me gusta, y ahora estoy haciendo otro curso sobre Critical Race Theory, una teoría racial en los Estados Unidos que está tomando mucho Mucho vuelo. Mucho, exactamente, sí. Pero creo que lo más importante del OIC es que te permite desarrollar capacidades de análisis abstracto y filosófico, porque el objetivismo es contenido y metodología, no es solamente saber lo que dijo Rand, saber cómo Rand analizó epistemología, metafísica, ética, política, arte, sino que objetivismo es toda una metodología que hay que aprenderlo, ¿no? Y no es fácil de aprender, y eso, la metodología no la podés deducir de ninguna manera fácil ni simple a través de simplemente leer la obra de Rand. Hace falta realmente
tener la mano, tomarse de la mano de los instructores del OIC para que te ayuden a aprender esa metodología. Y realmente, o sea, hay un montón de programas, no, no hay un montón, ojalá hubiera un montón, pero hay varios programas dando vueltas por ahí en universidades, en, por parte de otros institutos y demás, que te dicen que te enseñan objetivismo y demás. El Ayn Rand Center es la autoridad más grande en objetivismo. Es el Ayn Rand Institute. Gracias por confirmármela a mí, pero en realidad todavía no llegué a ese. ¿Cómo? El Ayn Rand Institute, porque estás diciendo el Ayn Rand Center, me encanta. Dije Ayn Rand Center, perdón, quise decir Ayn Rand Institute. Estoy ahí, pero todavía no llegué a ese nivel. Bueno, somos organizaciones Amigas primas. que trabajamos juntos, sí. No, perdón, quise decir la Ayn Rand Institute. Así que realmente el OIC es una oportunidad única. Ya vamos a hablar un poquito más en profundidad sobre qué es. Voy a contarles mi experiencia personal con el OIC, María también, y tenemos dos estudiantes también del OIC invitados para hablar de eso. Y lo último que voy a decir es, el Ayn Rand Institute está haciendo esfuerzos muy, muy grandes para poder llegar a América Latina, porque en América Latina necesitamos defensores de la libertad y defensores de la filosofía de Ayn Rand. Y tenemos un montón de gente que habla de objetivismo, pero nadie no nadie, perdón, muy poca gente que pueda hablar realmente de manera realmente informada, utilizando la metodología y la teoría de manera correcta. Y lo que quiere hacer Larry es fomentar más intelectuales que puedan hablar sobre las ideas de Ayn Rand de la manera en que estas ideas realmente lo merecen. Así que en Latinoamérica, desde el Ayn Rand Institute, tenemos un enfoque muy, muy, muy importante en América Latina para poder lograr esto. Y bueno, realmente a todos los estudiantes que quieran aplicarlo y sí, que vengan de América Latina, vamos a tener una consideración muy grande para ellos. Gustavo, una pregunta, pues mucha gente se pregunta, yo creo que los que están aquí de alguna manera ya intuyen por lo menos por qué es importante estudiar filosofía. Pero si tuvieras que contestar esa pregunta, ¿por qué es importante que me meta en un programa así? ¿Por qué es importante para mi vida estudiar filosofía? Sí, bueno, como decís, sí, la mayor cantidad de gente que está acá presente seguramente ya sabe o tiene una idea, pero ¿por qué es importante estudiar filosofía? Porque la filosofía, como dice Ayn Rand en su ensayo Filosofía que la necesita, es una necesidad para la vida humana que no se puede evitar ni escapar. Necesitas la filosofía para vivir y vivís. O sea, no es que podés optar si filosofía sí o filosofía no. Sí o sí tenés una filosofía, pero vos tenés la opción, tenés libertad de o dejar que, digamos, te vengan las ideas y no pasarlas por ningún tipo de tamiz, y analizarlas y vivir la vida así como si fuera con parche de distintas ideas, o elegir una filosofía a propósito, digamos, y una filosofía racional que te ayude a vivir tu vida. Por eso también el OIC no solamente, sí. Claro, exactamente, el OIC no solamente te ayuda a entender la filosofía de Rand para utilizarla de manera, para defender las ideas de Rand, pero sino también te ayuda a aplicar esas ideas a tu vida para mejorar tu vida de manera personal. Y una cosa importante que en Rand también decía en ese capítulo, ¿no? Porque la pregunta es, bueno, ¿por qué si hay tantas malas filosofías que no te ayudan para tu vida, sino que por el contrario, que te dicen que tu mente es impotente, que la realidad no existe, que la ética es simplemente o algo subjetivo o dado por Dios o dado por la sociedad? Y digamos, teorías que en definitiva no te ayudan demasiado para florecer en la vida. Y sin embargo ellos dan una buena razón de por qué aún así es bueno conocer los argumentos de aquellas personas, de aquellos filósofos con los cuales ella no coincide. Y ella básicamente dice, es por protección, justamente conocer el campo del enemigo, conocer las ideas de los enemigos y prepararnos para poder refutarlas también. Necesitamos comprenderlas y necesitamos también poder contrarrestar esas ideas con las propias, digamos, si no, es como de alguna manera estamos cediendo ese campo, ¿no? Sí, exactamente. Yo he conocido a lo largo de mi vida varias personas que se han interesado en las ideas de Rand y lo que han hecho es simplemente
leer a Rand y como el Rand tiene razón, no hace falta la mentalidad es ni me gasto en ponerme a leer otros filósofos, no es así. Necesitas saber, aparte, por lo que decís vos, pero también para saber cómo se comparan las ideas de Rand frente a otras ideas de otros pensadores, porque si no, Nos quedamos a queda mitad como camino. incompleto el entendimiento. Sí, y hay un tema importante también, ¿no? Que como ella llamaba, su filosofía es una filosofía para vivir la tierra. Es decir, no solamente es importante comprenderla la filosofía, sino ser capaces de ponerla en práctica. Porque si no nos encontramos también, y que los hay también, mucha gente que se conoce muy bien la teoría del objetivismo, pero después en la vida decís digamos, qué poco llevó esa filosofía a su vida. Y la idea de esto también es que ustedes puedan aplicar esos principios a sus acciones, a sus decisiones, y que vayan viendo, y que lo van a ir viendo, porque creo que todos los que hicimos este programa y nos lo tomamos en serio el aplicarlos a nuestra vida, cómo tu vida va mejorando, cómo va mejorando la calidad de tu vida, cómo va mejorando tus propias decisiones, tus acciones. Así que también el objetivo de esto es que cada uno se pueda transformar en la mejor versión de sí mismo. Agus, ¿para quién es este programa? Porque mucha gente dice, bueno, pero ¿estoy yo para hacer este programa? ¿Es para mí? Si tuvieras que darle un consejo a la gente de, ¿para quién es el programa de la OESI? El programa de hoy sí es para todo el mundo que se tome en serio la importancia de las ideas y se tome en serio las ideas de Ayn Rand. No hace falta estar de acuerdo con las ideas de Ayn Rand, ni tampoco hace falta ser objetivista, ni nada de eso. Simplemente tomarte en serio las ideas y para el hoy sí te hace falta conocer ya un poco las ideas, haber leído bastante de Rand. Cuando digo bastante me refiero, por ejemplo, a haber leído La virtud del egoísmo, Básico, Nos Capitalismo y pueden Derecho acompañar en el Productivo. workshop, aprovechar Claro, este año. exactamente. La rebelión de Atlas y el manantial para tener una idea básica de lo que se trata de hoy. Como mínimo, yo diría haber leído y con mucha atención La rebelión de Atlas y El manantial. Y es para gente, sí, María. No, adelante, adelante. Y es para gente que, como te digo, que se toma las ideas en serio y que quiere ser, como decimos en el Ayn Rand, yo creo que vos lo dijiste hace un rato también, intelectuales profesionales, o sea, gente que se dedica a escribir, a dar charlas, a dar clases y demás sobre filosofía, derecho, cualquier materia que implique un análisis filosófico, o para profesionales intelectuales, aquellos que se dedican a otra cosa, son, no sé, médicos, son arquitectos, son abogados que litigan y practican la profesión, que quieren tener conocimiento de las ideas de Rand para llevar a cabo su profesión de una manera más eficiente, más y más y saber realmente defender sus trabajos, sus ideas y aprender a pensar de manera filosófica la metodología de objetivismo de una manera que de otra manera no lo podrían hacer. Perfecto, Agus. Hay, por lo que tengo entendido, hay distintas modalidades de cómo participar en el OSI. ¿Cuáles son esas modalidades para que la gente tenga la opción también de elegir? Sí, hay dos modalidades. Una es como estudiante y otra es como oyente. Para los estudiantes es, digamos, como una clase en la facultad, como quien dice. O sea, tenés que tener buena asistencia, tenés que hacer tareas, escribir, ya podemos hablar más tarde sobre de qué consisten las tareas. Y tenés feedback, o sea, devoluciones por parte de los instructores, podés hacer todas las preguntas que vos quieras durante la clase, tenés la posibilidad de tener reuniones afuera de las clases con tus instructores para si tienes alguna pregunta que no te fue respondida o alguna duda o lo que sea, podés hablar con ellos. Y después, como oyente, podés asistir a las clases, no, o sea, no tenés obligación de hacer las tareas, si querés las podés hacer, pero no recibís devolución por parte de los instructores y tu participación, podés participar en clase, pero siempre se le da prioridad a los estudiantes más que a los oyentes. O sea, si hay
si queda tiempo, digamos, para que los oyentes puedan hacer preguntas, las hacen. Pero ser estudiante te lleva a interactuar mucho más y a tener las devoluciones de los profesores, que es realmente algo que no tiene precio. ¿Qué nivel de inglés necesitas? Eh, Es un programa, los instructores son del Ayn Rand Institute, no hablan español, así que es un programa enteramente en inglés. La pregunta es, ¿qué nivel consideras que la gente necesitaría para sentirse cómoda? y sí, esto lo iba a decir un poco más tarde, un poco con los requisitos, pero el nivel de inglés tiene que ser un nivel avanzado. Tenés que estar cómodo escuchando inglés, hablando inglés para participar en clase y escribiendo inglés para poder entregar, digamos, los trabajos y las tareas que tenés que hacer. Ahora, no hace falta bajo ningún punto de vista tener un inglés perfecto, para nada. Sí entendible, no perfecto. Porque, mira, tenemos estudiantes de todo el mundo en este momento y hace ya varios años, de Latinoamérica, por supuesto, y tenemos de Europa, de un montón de países en los cuales el inglés no es el primer idioma que se habla, sino que lo tienen como segundo idioma. Y no hay problema de no tener un inglés perfecto o de por ahí trabarse un poco cuando hablas y haces una pregunta, eso no es un inconveniente. Lo que sí tenés que hacer es saber Mm, suficiente para entender conceptos filosóficos, y poder comunicarte mm, por lo menos de manera mínima y entendible con los mm. instructores. Sí, Cuando sí. vos aplicas, te hacen todo se conduce en inglés. Cuando vos aplicas y si llegás a instancias de entrevistas y demás, te hacen como no es que te van a dar un examen de inglés, pero vos al hablar con la persona que te entrevista, esa persona obviamente se da cuenta de tu nivel de inglés y va a analizar si te da el idioma o todavía no. Mm. Y para las tareas que tengan que escribir, siempre hoy tenemos una gran herramienta que es Google Translate, que siempre nos ayuda también cuando tenemos alguna duda a escribir las cosas de mejor manera. Así que lo más importante sería que supieran entender y después que se puedan hacer entender mínimamente cuando tengan que hacer sus preguntas y demás. Sobre los instructores, ¿qué nos podés contar, Agus? ¿Quiénes son los actores instructores? Eh, ¿Quieres contarnos de ellos? los instructores son algunos de los expertos más importantes del mundo en filosofía objetivista. Mm, Tenemos a la persona que yo considero después de Leonard Peikoff, que es el que estudió, digamos, de la mano de Heredero Rand. intelectual de Ayn Rand. Mm, Exactamente. Es la persona que más sabe de objetivismo en todo el mundo y tiene una mente realmente increíble y brillante, que es Onkar Ghate. Ha estado participando en las Ayn Rand Con online que hemos tenido los últimos 2 años, así que recomiendo ir al canal de Larkla y buscar los videos de él para que se den una idea de lo que es, digamos, su mente, su capacidad y su conocimiento de objetivismo. Tenemos a Ben Bayer, que es fellow en el Ayn Rand Institute también, filósofo al igual que Onkar Ghate. Tenemos a Aaron Smith, también fellow y filósofo en el Ayn Rand Institute. Keith Lockitch, que no es filósofo, pero se dedica a su concentración en temas científicos y es un escritor, bueno, todos son muy buenos escritores y oradores, pero Keith mm, Lockitch particularmente da un curso sobre escritura en el segundo año del programa. Y después está Mike Massa y Nikos Sotirakopoulos, que son también filósofos y se dedican a distintas áreas de la filosofía. Mike Massa se dedica a epistemología y Nikos Sotirakopoulos a análisis de temas culturales, la intersección entre cultura y filosofía. políticos. Ok. Las clases, ¿cómo son? La gente que participa, ¿cómo se conecta? ¿Esto es online? Sí, son clases online, la frecuencia varía, ya vamos a hablar un poco sobre el currículum, la currícula, y vamos a hablar de eso, pero es online, vía Zoom.
Y a ciertos horarios, por supuesto, ponerle martes a las 3 de la tarde de Argentina, por decirte un ejemplo. Si no podés asistir en vivo, tenés la capacidad de ver las clases grabadas. Siempre es mejor asistir en vivo, por supuesto, porque tenés la capacidad de interactuar y de hacer preguntas y demás, pero si no te dan los horarios, podés ver las grabaciones sin ningún problema y eso no representa ningún inconveniente. Calcula que tenemos estudiantes literalmente de todo el mundo, donde a las, qué sé yo, a las 11 de la mañana de California son las 12 de la 4 de noche la en mañana ese Australia. país. Obviamente no se espera que una persona se siente a tomar una clase de 2 horas, por ejemplo, a las 12 de la noche, entonces por supuesto que pueden tomar la clase de manera grabada. Así Sí, que pero eso es súper flexible. ¿cuándo arrancan y cuándo terminan las clases? ¿Cuántos, digamos, cómo es el ciclo lectivo? El ciclo lectivo arranca en junio, en mayo, junio y, no, perdón, me mentí, dije al revés. Sí. Arranca en septiembre y termina en mayo, junio. Acordémonos que en Estados Unidos, esto es según digamos, el ciclo lectivo norteamericano. En Estados Unidos es como al revés de lo que es en América Latina. Empezás en agosto, septiembre y terminás en mayo, junio. Y en el medio tenés breaks, recesos para Navidad y Año Nuevo, las fiestas en Mm. general, y también tenés lo que los norteamericanos llaman el Spring Break, que es como una semana o 2 semanas, dependiendo. Por ahí creo que es por marzo o abril, y si hay algún feriado o algo en Norteamérica, no, porque si nos tuviéramos que poner con todos los feriados de Latinoamérica no tendríamos clases nunca. Entonces, algunos feriados norteamericanos se respetan, pero generalmente solamente son estos 2 breaks de Navidad y Año Nuevo, las fiestas, el Spring Break, y después, por supuesto, pasando de un año al otro, de Mm. junio a septiembre, cuando vuelven a retomar las clases. Hay vacaciones de vuelta para ir digiriendo todo lo que uno aprende. Y el contenido que vas viendo en los distintos años, ¿cómo está organizada la currícula, digamos? Bueno, ahora estamos en el medio de reestructurar bastante el programa para hacerlo más, para tener más cosas para ofrecer a los estudiantes. Cuando vos y yo lo tomamos, María, era como muy rígido el programa, o sea, tenías que estudiar sí o sí ciertas cosas. Ahora es bastante más flexible. Son, podés hacer 2 o 3 años, dependiendo de tus intereses, Mm. y tu nivel de conocimiento de objetivismo. Los estudiantes más nuevos y aquellos que tienen un conocimiento un poco más bajo, digamos, de las ideas de Ayn Rand, empiezan con un curso que se llama, y esto es primicia, lo estoy anunciando acá, empiezan con un curso nuevo que se llama Objetivismo a través de las novelas de Ayn Rand. Y ese curso lo va a dictar Onkar Ghate a partir del año que viene, del año lectivo, o sea, empezaría en septiembre. Me Y parece que lo es quiero hacer de como, vuelta, ¿eh? sí, yo creo que también me voy a sumar para ver, a ver, siempre, Sí, siempre, siempre, siempre se aprende algo ante nuevo. la mano de Onkar y los otros instructores. Y es para aquellos que todavía no tienen un conocimiento súper, súper sólido de objetivismo. Y después hay un seminario que dura 2 años, que es el seminario sobre objetivismo, que ahí se entra en profundidad a todas las ramas, a analizar y estudiar todas las ramas de la filosofía de Rand. Si vos por ahí tenés mucho conocimiento de objetivismo, podés saltearte el primer año y directamente empezar por el seminario de objetivismo y no hacer el curso de objetivismo a través de las novelas de Ayn Rand. Y aparte de eso, en el segundo año del seminario de objetivismo hay otro curso separado que es un curso sobre escritura, que realmente no puedo hacer, o sea, no les puedo explicar lo valioso que es ese curso para aprender a escribir realmente bien. El libro de texto es un libro que transcribe un curso que dio la misma Ayn Rand sobre escritura,
y ese es el texto, digamos, que se usa para estudiar. Y bueno, y escribís ensayos y haces tareas y demás para poder convertirte realmente en un buen escritor. Y por otro lado, hay cursos opcionales, que esto también es nuevo, sobre un montón de temas diferentes, sobre, digamos, la aplicación de objetivismo a ciertos temas de interés cultural, a la literatura. Por ejemplo, vamos a tener un curso sobre Víctor Hugo y el análisis filosófico de las obras de Víctor Hugo, por ejemplo. Vamos a tener cursos sobre objetivismo y derecho. Vamos a tener cursos sobre, por ejemplo, la ética, más yendo súper profundo en ética, la ética normativa de Ayn Rand, como un montón de cursos para aplicar objetivismo a algún tema o profundizar todavía más en ciertos aspectos particulares de la filosofía de Ayn Rand. En cualquier momento me tomo un par de años sabáticos nada más que para hacer todos estos cursos, Agus. Y acá viene un poco el tema, ¿no? De ¿cuánto te implica esto? Digamos, ¿qué carga horaria te implica? Posiblemente la gente que participe en esto o está estudiando o está trabajando, entonces tendrán que evaluar realmente cuánto tiempo le tienen que dedicar. Bueno, mira, para hacer el curso, lo básico, que sería el seminario de objetivismo que dura 2 años, normalmente se necesitan depende del estudiante, por supuesto, y depende de qué tan rápido puedas leer y demás, pero se recomienda, o sea, los estudiantes más o menos reportan que pasan entre 4 y 8 horas semanales dedicándole entre las clases en vivo, que generalmente duran 2 horas, y haciendo tareas o leyendo, o sea, escribiendo El ensayo, la tareas tarea. o, claro, exactamente, o leyendo los textos necesarios y demás. Ahora, lo bueno que ha cambiado lo que sí es que como tenés la posibilidad de sumarte un montón de otros cursos aparte del curso básico, si tenés tiempo, puedes dedicarle muchísimo más, puedes sumarte a 2 clases más, si tenés 30 horas semanales para dedicarle, si tenés 20, o sea, puedes decir, bueno, tengo X cantidad de horas durante la semana después de trabajar o después de estudiar, o los fines de semana para dedicarle a lo y bueno, ¿qué cursos puedo meter acá adentro para cubrir esa carga horaria? Así Bueno, que eso está buenísimo y lo podés ir adaptando, pero cada como te uno digo, lo va regulando un poco a sus necesidades. Tareas que tienen que hacer, ¿qué tipo de tareas, digamos? Obviamente los auditores por ahí no tienen que hacer las tareas, pero el que se quiera meter en esto como estudiante. depende del curso, pero generalmente son tareas para los cursos de filosofía, son Ujú. tareas escritas. A veces tenés que escribir un ensayo de, por ejemplo, máximo 1000 palabras. A veces tenés que escribir simplemente un pequeño texto de 500 palabras hablando, o sea, respondiendo una pregunta o una consigna que te dan los profesores, por ejemplo, ponle, si estás leyendo a Descartes, ponele, estudiando Descartes, te dicen, ¿cuáles son las ideas principales cuáles son las ideas más importantes de Descartes que te parece que se desprenden de lo que leímos esta semana sobre Descartes? Ujú. Y ahí escribís tus 500 palabras sobre qué es lo que vos consideras. Y por otro lado, algunos cursos también, dependiendo, como digo, el curso, te piden hacer una presentación oral en algún momento del cursado. Mm, Dependiendo o sea, no te puedo decir en qué consiste la presentación porque claro. depende del curso, pero es una presentación de 7 o 10 minutos corta para evaluar un poco, no es un examen oral, no es eso, sino para evaluar un poco tu capacidad de traer, de explicar verbalmente las Mm. cosas que vas a No, aprender. es un excelente entrenamiento, tanto el curso de la escritura como también para uno lanzarse. Cuando uno habla o cuando uno escribe, también te vas dando cuenta cuán bien también entendiste las ideas y cuán bien las podés poner y las podés expresar, que es otra parte importante, no solamente conocerlas, sino poder explicarlas también. Lo que te quería preguntar también, Agus, es,
Algunos, no sé si todos los que están acá les gusta el objetivismo, cuán familiarizados están o cuánto coinciden con objetivismo. Si alguien que dice, no estoy convencido de la filosofía de Ayn Rand, o alguien que tiene otro tipo de ideas, ¿se puede sentir cómodo haciéndolo o sí? ¿Qué les dirías? Sí, 100%. Como digo, lo más importante es tomarse en serio las ideas, tanto de Ujú. Rand como la importancia de la filosofía en sí, entender por qué es importante estudiar filosofía y tenés que tener un conocimiento importante. Va, ya con la nueva modalidad no hace falta que sea tan importante el conocimiento que tengas, Mm. pero sí haber leído las novelas, Atlas y Manantial como mínimo. Em, pero es eso, y de hecho, si no estás de acuerdo en algo, así te consideres, entre comillas, objetivista o estudiante de objetivismo y estés súper de acuerdo y tenés algo que no te cierra de la filosofía de Rand o que no estás de acuerdo, te realmente te piden, es como que es ideal que vos agarres y des esa opinión tuya o hagas preguntas difíciles y demás, porque lo importante para los instructores es que vos entiendas. O sea, vos para estar de acuerdo con algo tenés que entenderlo primero. Y es posible que, o sea, que si a vos te dan, vos tenés, acá te das la evidencia que te da Rand sobre X tema, y vos decís, bueno, pero me falta evidencia porque esta partecita no cierra acá, y a vos no te cerró el argumento que dio Rand sobre X tema, Mm. está perfecto, no hay ningún Mm. problema, lo puedes poner en tus tareas, lo puedes poner en tus ensayos, y eso es y por supuesto que te van a explicar la perspectiva de Rand, pero no hace falta que estés de acuerdo. Por supuesto Mm. que no podés ser maleducado ni desubicado a la hora de decir por qué no estás de acuerdo, como también puede serlo a la hora de decir por qué estás de acuerdo. Hay ciertos códigos de conducta Bien. como cualquier institución educativa, pero es súper, súper valioso para entender más a Rand. Como te digo, sí, aunque no estés de acuerdo, hay un montón de ideas de Rand que podés tomar si no estás de acuerdo con el todo de objetivismo y Bien. es invaluable. Y yo creo que los instructores también disfrutan un poco el desafío cuando alguien hace preguntas difíciles y no solamente, y tener en cuenta eso, ¿no? Que muchos piensan que el objetivismo es como también seguir las ideas de Enran ciegamente. Justamente el objetivismo es todo lo contrario, es uno es el que tiene que pensar, uno es el que tiene que pasar por el filtro de la propia mente, los argumentos y las ideas de los demás y llegar a las propias conclusiones. Y eso es lo que decía un poco Agustina, no solamente las respuestas, sino el proceso, es la metodología. Y lo que más te da el objetivismo es eso, es aprender a confiar en tu mente, a pasar las cosas por tu propio juicio, en vez de simplemente repetir lo que alguien más dijo. Sí, Eh, exactamente. Y los instructores justamente te motivan para que, no sé, no te dan la respuesta en una bandejita diciendo, acá está lo que dijo Enran, aprendetelo de memoria. No, o sea, eso nunca lo van a hacer. Ellos quieren que vos llegues a tus propias conclusiones, o sea, de primera mano. Quieren que sea Howard Rourke y no Peter Keating, ¿entendés? O sea, para los que hayan leído el Exactamente. Manantial. Que de primera mano vos veas la realidad, veas las ideas, veas los argumentos, los analices vos y independientemente usando tu mente, vos solo o sola te des cuenta si te cierra o no te cierra. Es así de simple. No te van a dar las Mm. respuestas en una bandeja y te van a decir, esto es lo que tenés que pensar, jamás. Te van a Es desafiar. parte de aprender, la metodología es aprender a ver la realidad de manera independiente y de manera individual. Agus, un tema que siempre va a salir seguro en las preguntas también, pero gano de tiempo, es el tema de, este programa es un programa que tiene un costo, para muchos estudiantes sobre todo, les resulta un poco complicado a veces pagar el costo del OSI. ¿Qué programa de becas tienen y cuáles son los beneficios extras también que la gente obtiene por participar en este programa? Sí, el OIC sale $5.000, lo cual, por supuesto que en América Latina es una cifra estrafalaria, pero existen becas. Y para aquellas personas que estén realmente muy, muy interesadas en estudiar objetivismo y en aplicarlo en sus carreras, sobre todo personas que estén estudiando en la facultad y demás, hay becas parciales o totales disponibles. Lo único, o sea,
si es parcial o total, dependen, vos podés solicitar o beca total o beca parcial. Por ahí si puedes pagar $100 y no puedes pagar 5.000 y vos decidís hacerlo, aplicás por la beca de 4.900 en vez de por una beca de 5.000. Normalmente, o sea, obviamente yo no puedo garantizar que a nadie le vayan a dar una beca, pero normalmente el Ayn Rand Institute es muy, muy generoso a la hora de financiar estudiantes que realmente tengan mucho potencial para poder estudiar las guías de Rand de una manera seria. O sea, que el supuesto costo no los desanime para aplicar porque hay muchas becas disponibles y el Ayn Rand Institute tiene un montón de donantes súper generosos que están invirtiendo en el futuro a través de tratar de crear los intelectuales del mañana a través del OIC y otorgando estas becas. Así que no se desanimen, Ok. apliquen y pueden solicitar la beca. Y por otro lado, lo que sí, si vos querés ser auditor y no estudiante, ahí no hay becas disponibles, tenés que pagar el precio total, es menos que para estudiantes, la verdad que en este momento no me acuerdo cuánto es para auditores, pero si para estudiantes es 5.000, para auditores debe ser 4.500, 4.200, una cosa así, sigue siendo ¿Eso mucha es, plata eso es también. anual, Agustina? Sí, es un monto Sí, anual. Ok, entonces vamos por las becas entonces. Sí te cuento, Agustina, que un montón de chicos me han escrito cartas diciendo por qué quieren estudiar el OAC, así que para todos ellos, muchos de los cuales ya veo que están acá, quiero avisarles que, digamos, obviamente no les podemos confirmar que van a ser parte por esto, pero el hecho que hayan demostrado ese gran interés y que hayan escrito por qué quieren estudiar en el OAC, los va a ayudar muchísimo en el proceso de selección. y otra Sí, cosa, María, que quiero sí, mencionar rápido es que luego decía, aparte de los inmensos beneficios que te da a la hora de aprender la metodología y el contenido de la filosofía objetivista y de otras filosofías, también te da oportunidades para conectarte con un montón de gente que realmente puede cambiar tu carrera, o sea, puede cambiar tu vida. Y también podés acceder al programa de mentoría que tiene la Ayn Rand Institute, que es que si vos estás estudiando, por ejemplo, filosofía y te especializás en epistemología, te pueden poner, digamos, en contacto y a trabajar con alguno de los filósofos conectados con el ARI, no necesariamente trabajando dentro del ARI, para que te guíe en tu carrera, si estás haciendo un doctorado, un postdoctorado o lo que sea, para que te guíe en tu carrera para poder navegarlo de la mejor forma posible y es un mentor, o sea, es como claro. tener un padre que te guíe, como quien dice, y eso es súper importante. Y además, si sos estudiante del OIC, podés aplicar becas para ir a las conferencias de la Ayn Rand Institute como OCON y Ayn Rand Con en Estados Unidos, con todos los gastos pagos de hotel, avión y demás. Y Por en supuesto ese que sentido es bueno acá contarles, yo ya lo estoy promocionando, del 1 al 7 de julio en Washington, D.C., va a ser la OCON, así que invito a todos aquellos que quieran aplicar, pueden entrar a la página de OCON, Ayn Rand Institute, ahí van a encontrar toda la información y pueden aplicar para becas, digamos, para poder acompañarnos este año en OCON en Washington. Así que más allá de las conferencias de Latinoamérica, creo que es una oportunidad que no deberían dejar pasar. así es. Agus, se nos está yendo el tiempo y todavía nos quedan muchas cosas, así que ¿cuándo pueden empezar a aplicar? ¿Qué deberían hacer para aplicar? ¿Qué les recomendás? Bueno, la fecha pueden empezar a aplicar ya y la fecha límite para aplicar es el 15 de julio, así que a no dormir. Y para aplicar simplemente tienen que ir a la página university, así universidad, university.aynrand.org. Lo puedo poner acá en el chat. Acá comparto la pantalla que la tenía por acá para que ya se vayan anotando. A ver, un segundo. ¿Dónde está? Acá. Comparto un segundo la pantalla, si todos pueden tomar también nota. University.aynrand.org, ¿es correcto? Correcto. Y también, ya que estamos de paso, pueden bajarse la aplicación de la Ayn Rand University a sus teléfonos, donde hay varios cursos también, y también varios traducidos al español.
Sí, parte también de lo que quería comentar es si ustedes no consideran que todavía estén listos para aplicar o se aplican y no los aceptan para entrar al programa, porque sí es un programa muy competitivo. Si no los llegan a aceptar, les van a mandar un mail explicándole exactamente por qué no. Quizás te digan, mira, te falta nivel de inglés o mira, te falta entender X cosa de la filosofía de Ayn Rand para que realmente puedas tomarle provecho a los cursos. Te van a decir todo, pero si vos de todos modos ya que no podés entrar o no te consideras listo todavía para aplicar este año, hay un montón de cosas que podés hacer, entre ellas bajarte esa aplicación en el celular, buscar simplemente en la Store Ayn Rand University y hay más de 60 cursos sobre objetivismo a nivel básico, medio y avanzado Sí. para poder aprender más sobre objetivismo. También el Ayn Rand Center, como ya dijo María al principio, está ofreciendo un montón de recursos para poder aprender más sobre la filosofía de Ayn Rand, como por ejemplo el curso de lectura de la virtud del egoísmo, que también tenemos uno en inglés en el Ayn Rand Institute, para aquellos que quieran entender más ese libro en particular. También todo lo que puedan ver, interiorizarse sobre Ayn Rand, seguir leyendo sus materiales, seguir comunicándose con LARCLA, seguir los programas de LARCLA y hacer los cursos disponibles gratuitamente de la Ayn Rand Institute. Todo eso los va a ayudar para poder tener éxito y poder entrar a la OIC eventualmente. Agus, ¿algo más que quieras agregar así o les damos lugar también a un poco de testimonios también para que vea también cómo lo hemos vivido las personas que lo hemos hecho? Sí, dale, los invitemos Me gustaría invitarlos Sergio a y Clarisa Clarisa. Randazzo y Alfred Nicolini. No sé si quieren poner sus cámaras. Hola chicos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Hola María, hola Agus, hola Alfred. Un placer. Hola. ¿Por qué no nos cuentan en 2 o 3 minutos cómo han vivido ustedes la experiencia del OAC? ¿Qué es lo que más han sacado de ello? ¿Qué les gustaría transmitir a la gente ahora que está acá candidateándose para hacer el mismo programa que hicieron ustedes? No sé si, Alfred, ¿querés empezar vos? Bueno, mira, coincido con lo que decía Agustina, que no es solo contenido, sino también metodología. A mí lo que me pasó es que aprendí a pensar mucho mejor y lo que vi es que si bien mi background es la ontología, lo pude aplicar tanto a la epistemología, por ejemplo, cuando se habla de una enfermedad, leucoplasia, fibromialgia. Es esa enfermedad que no es cual otra. Entonces, podés definir una enfermedad o en ética, ¿cómo me puedo manejar con el paciente? O incluso en estética, cuando se habla de la estética de la boca. O sea, se puede, una vez que entendés toda esa filosofía, la podés aplicar a tu vida y eso lo hace mucho más rico. Además de, como mencionaron también, el aprender a valorar otras filosofías que hacen preguntas y algunas tienen respuestas que son verdaderas. Y esto de lo que decía de aprender a comunicarse, eso para mí fue un antes y un después. El poder poner tus pensamientos en un papel y verlos como si estuvieran afuera de una manera objetiva y juzgarlos, eso es muy valioso. Y la verdad, cuesta mucho hacer énfasis en algo poco, porque es tan valioso y hay tanto valor que cuesta bastante en pocos minutos decirlo, pero está muy recomendado, la verdad. Gracias, Alfred. Gracias. Súper interesante lo que dijiste de cómo aplicarlo también a la profesión, ¿no? La filosofía tiene siempre algo para que lo podamos aplicar en nuestra vida. Clary, ¿qué nos querés contar? ¿Cómo te ha ido a vos? No te escuchamos, ¿eh? A ver. Ahí está, ahora sí. Ahora perfecto, sí. Bueno, genial. Hola a todos de nuevo. Bueno, coincido completamente con Ángel. A mí creo que lo que más me impactó fue que a pesar de que llevo más de 20 años de educación, porque uno arranca desde muy chiquitito a educarse, y haber recorrido toda una carrera universitaria y todo, nunca viví un desafío como fue atravesar el OIC. O sea,
nunca se me requirió pensar tanto como para hacer las tareas o completar las tareas del OIC. Yo pensé que, arranqué el OIC pensando que entendía el objetivismo. De hecho, bueno, lideré un club que creó Agustina acá en Córdoba, y las reuniones hacíamos esto, explicar ideas de Ayn Rand. Y cuando arranqué el OIC me di cuenta que en realidad había muchas cosas que yo todavía no había podido comprender. Y cuando se habla de mucho, a cada premisa hay tanta profundidad para entender y para llegar a comprender el contexto y los ejemplos y cómo eso se traslada a la realidad y a la vida de cada uno, que es impresionante el valor que uno puede sacar de todo eso. Sumado que además me parece muy valioso el intercambio con los intelectuales, que obviamente Ayn Rand es muy clara, siempre fue muy clara para transmitir sus pensamientos, pero quizás desde otra perspectiva, como muchas veces pueden explicarlo los intelectuales, es mucho más fácil inclusive llegar a comprender o trasladar las ideas a la realidad de cada uno. A mí, eso es lo que más me impactó, que a pesar de haber cursado prácticamente mi vida estudiando, nunca me había requerido tanto desafío intelectual una tarea como me pasó en el OIC. Así que eso está bueno. Si a uno le gusta aprender a pensar correctamente y a tener estos desafíos, está buenísimo. Bueno, un desafío desafiante, valga la redundancia, pero que se puede lograr, ¿no? No es imposible. Y me gustaría preguntarle, dar primero mis testimonios y preguntarle a los chicos a ver cómo lo ven ellos. Primero, claro, estoy totalmente de acuerdo, yo también estudié toda mi vida hasta hace 4 años atrás, haciendo un máster, y incluso haciendo un máster nunca, o sea, no, todavía no he encontrado a nadie que me desafíe tanto como el OIC. Es realmente impresionante. Pero bueno, una de las preocupaciones más grandes que yo veo en la gente, el año pasado hablé con un montón de gente que le interesa el OIC, pero justamente se preocupan porque hablamos antes, el tema de la carga horaria. Yo personalmente hice el OIC, bueno, los 3 años, uno de los años lo hice mientras cursaba Derecho en la Facultad de Córdoba, en la Universidad de Córdoba. El otro año lo hice cursando un máster en Estados Unidos, en la Universidad de Estados Unidos, y el tercer año lo hice trabajando en la Ayn Rand Institute. Y es como que tuve toda la experiencia posible en cuanto al tema de carga horaria y me fue muy bien, pero me gustaría que cuenten ustedes su experiencia en cuanto al tema de la carga horaria y cómo fueron llevando el curso. Mira, se puede buscar la manera. Es muy recomendable en este sentido estudiar mucho objetivismo, porque objetivismo es algo que no lo lees una vez y lo entendiste, lo lees 2, 3 veces y cada vez vas entendiendo un poco más. Entonces es mucho más fácil si tenés un buen entendimiento previo. Por ejemplo, si yo cuando tenía que escuchar las clases que hay que escuchar las grabadas, te las podés bajar, te dan permiso, y si tenía que ir al supermercado, iba escuchando la clase y iba pensando, o sea, no estaba una hora ahí sentado, o sea, no era una pérdida de tiempo, eso podía incluirlo. O la última hora del día, lee un poco, o sea, hay que buscarle la estrategia en la escala de valores propia como para insertarlo, y yo creo que es posible. Varía, como vos dijiste, la velocidad de lectura y eso, pero era uno de yo cuando antes de entrar tenía ese temor y me alegro haberlo vencido y después lo comprobé que es así. ¿Clary? Sí, tal cual. Creo que es cuestión de organizarse un poquito nada más cada uno en relación a los tiempos que vamos teniendo libres. Por ejemplo, yo todo este año estuve trabajando mucho, pero tenía un viaje largo desde mi casa hasta el trabajo, entonces esos viajes los podía aprovechar para ir escuchando una clase o ir leyendo el material, ir digiriendo, porque también es mucho eso, hay mucho para digerir en cada clase y en cada material, entonces hay que organizarse y aprovechar esos tiempitos que uno tiene y bueno, después obviamente dedicarle un poquito más por ahí para hacer la tarea y esas cosas, pero no, es posible, digamos. Y doy fe de eso, yo lo hice un poco más grande que los chicos, por eso cuando son chicos les recomiendo, si todavía son jóvenes y tienen la oportunidad de hacerlo, háganlo,
Yo lo hice en un momento más maduro de mi vida, en el cual tenía bastantes más cargas de trabajo, de hijos, de todo, con lo cual, yo siempre pienso que no, digamos, no le saqué el jugo al 100% por culpa mía, porque realmente por una falta de tiempo le saqué el 85%, pero ese 85% me sirvió más que todo lo que estudié en mi vida, porque el grado de profundidad que me dio en cómo pensar me cambió completamente. Y me di cuenta cuando yo escribía muchos artículos, me daba cuenta siempre que en mis artículos siempre me faltaba un argumento más, me daba la sensación que me quedaba un poco en la superficie. Y esto me lo corroboró, es decir, me dio un conocimiento que ahora estoy escribiendo poco, pero sé que ese conocimiento lo tengo para ir muchísimo más profundo. Entonces, eso es lo que te da algo así como el OAC, que en ningún momento de mi vida, con ningún otro tipo de educación, yo personalmente lo obtuve. Así que aun cuando piensen que por ahí no le van a poder dedicar 100%, que le saquen el 70%, va a ser un cambio total para su entrenamiento mental. Sí, además el tema de poder interactuar de esa forma con los instructores del Ayn Rand Institute y demás. Yo terminé trabajando en el Ayn Rand Institute básicamente por ser estudiante del OIC, y no, obviamente no es garantía de que van a terminar trabajando en el Ayn Rand Institute por hacerlo OIC, por supuesto que no. Pero se te abren un montón de posibilidades, tenemos un equipo de asesores que hablan con los estudiantes uno a uno y los ayudan en sus carreras y demás. Y a mí personalmente, gracias al OIC, he logrado un montón de cosas y sigo logrando un montón de cosas intelectualmente y en mi vida personal que creo que de otra manera me hubiera costado mucho hacer. Pasamos, bueno, en mi caso me cambió la vida porque terminé el OAC y gracias al OAC me dieron una beca para ir a la conferencia objetivista, y la última noche de la conferencia objetivista que tuvo lugar en California me presenté a tal Stefani y tal me dijo: María, ¿qué vamos a hacer en Latinoamérica? ¿Conoces a alguien que quiera hacer un Ayn Rand Center de Latinoamérica? Ni corta ni perezosa levanté la mano y esto se ha transformado en mi pasión por los últimos 3 años, así que también cambia la vida laboral de uno, puedo decir, laboral y personal. Así que si les parece bien, vamos a darle a la audiencia, pueden escribir por acá sus preguntas o levantar la mano. Les damos... Sí, que levanten la mano, vayan a reacciones. Sí, levanten la mano, reacciones, la manito levantada, y pueden preguntar lo que quieran. Vamos a extenderlo 15 minutos a esto. Y bueno, acá estamos con la primera pregunta. El eje de si nunca me tenés que enseñar cómo pronunciar tu nombre. Adelante. Bueno, se pronuncia L.I. de Slerhersen. Bueno, mi primera pregunta es, ustedes en un momento mencionaron de que el objetivismo, como ustedes mencionaban, se podía, llevando esto, se podía ver en casos donde se podían aplicar, digamos, a la vida real. Yo no sé si me podrían dar un ejemplo así. Por ejemplo, en la ética de libertad de Rothbard se plantean varios casos, si estos, digamos, da, digamos, una especie de solución en esto. Por ejemplo, en el caso de la adopción de los niños, básicamente te dice que hay que romper con el monopolio estatal y que hay que, digamos, generar un mercado de la custodia, no de niños porque suena feo, sino un mercado de la custodia de los niños. Y yo quisiera saber más o menos como un ejemplo nada más, no pido mucho, que cómo se podía aplicar esto. A ver, Julián, pero en principio no termino de entender la pregunta, no podemos responder una pregunta filosófica sobre eso en este momento, tampoco es el tema del día, pero hay un montón de temas en los que podés aplicar la filosofía de Ayn Rand. Los podés ver en los ensayos que tiene ella en Capitalismo Legal Desconocido, en La virtud del egoísmo, y en temas que ella no existían en su época y existen ahora, por ejemplo, libertad de expresión en redes sociales. ¿Cómo analizamos ese tema desde una perspectiva objetivista, por ejemplo? Pero, Julián, ¿querías decir algo? Una cosa que me sirvió a mí para aplicarla es cuando estudiamos en objetivismo los valores, sean intrínsecos, subjetivos o objetivos, me di cuenta que en la ontología hay mucho valor intrínseco en el sentido de que
se ideó una sonrisa ideal y eso como una plantilla se la pegan a todas las caras de las personas, terminan todos con los mismos dientes y por ejemplo David Bowie según ese estándar no tendría buenos dientes y la verdad ¿quién me puede decir que David Bowie no era atractivo? Entonces es un ejemplo para aplicar y aprender a pensar mejor y en mi caso darle una mejor respuesta estética, aplicarla al contexto del paciente mismo, no aplicar una cosa intrínseca a cada uno. Ese sería un ejemplo. Yo creo que acá lo importante, como la respuesta más general, sería aprender a pensar en principios. Cuando uno aprende a pensar en principios, después los puedes aplicar a los diferentes aspectos de tu vida, sea el tema de la adopción de niños, sea el amor, sea el sexo, sea la política, sea lo que fuera. Pero el entrenamiento fundamental es eso, es aprender a pensar en principios para poder aplicarlos a los distintos aspectos de la vida y de tu vida personal, de tu vida laboral y de los problemas de la sociedad. Así que ahí es donde va a estar el entrenamiento más importante, que vos puedas llegar a hacer ese tipo de análisis. Tenemos a Andrés. Andrés, adelante. Hola, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? Andrés, este es un gran candidato. Me encantaría participar, la verdad. Yo quería preguntar el tema del OAC, si tiene como un título o algo, si vas rindiendo materias con notas, porque por lo que entendí que dijo Agustina, capaz no son como exámenes, capaz hay entregas de ensayos o algún oral, pero no sé si tiene exámenes, si hay notas, si tenés un título al final. Dependiendo del curso, si tenés, por ejemplo, el curso de escritura, tenés un examen pues, basado en uno de los libros de texto que tenés que estudiar, que es Objective Communication de Leonard Peikoff. Y cada tarea que vos haces se te asigna un puntaje, dependiendo de cómo hiciste, o sea, va del 1 al 10 básicamente, como en la universidad. Y al final del año te dan, bueno, tu total, tu promedio es, por ejemplo, 95% o 90%, lo que sea. Respecto a títulos, no es un título que sea equivalente, tipo como recibir un título de abogado y podés ir y ser un abogado, sino que sí tenés un certificado que dice que vos completaste lo OAC, que completaste X cantidad de cursos y demás, pero no tiene una acreditación oficial, o sea, no es que con el título vas a decir soy un objetivista profesional, o sea, tampoco que te serviría de mucho ir por el mundo diciendo eso, ¿no? Pero sí tenemos un certificado al final y una ceremonia de entrega de certificados en Estados Unidos, normalmente se lleva a cabo en la conferencia de verano de Ayn Rand Institute, y bueno, eso es la manera en que se lleva a cabo el tema de notas y demás. El certificado más importante que te llevas, te lo haces vos, que dice, yo sé cómo pensar. Y hoy en día lo que tienen bueno las empresas, que no sé si también eso fue parte de la pandemia, que la gente se da cuenta que a veces la educación oficial no sirve para mucho y que la gente a veces se prepara por sí sola mucho mejor. Y esto es lo que vas a lograr con el Objective-Based Academic Center. Es decir, por ahí no tenés el título que te va a habilitar a algo en particular, pero te va a abrir las puertas porque la gente va a entender que estás intelectualmente muy bien entrenado. Y eso te sirve para el resto de tu vida. Exactamente, porque el OAC es un programa que está súper reconocido dentro del ámbito, digamos, de la libertad, de las ideas de la libertad y demás. Entonces, si vos querés ir a trabajar al Cato Institute, por decirte un ejemplo, y decir, soy graduado del OAC, ya es como que tenés un peso mucho más grande, tu aplicación puede tener un peso mucho más grande que la de otro. Clary, bueno, hace falta que levantes la mano, podés meterte cuando quieras, dale, adelante. Para mantener el orden. No, un pequeño comentario respecto de las notas. Está bueno porque hay obviamente siempre una escala para graduar tu tarea y hay una valoración, pero sí hay que saber que no es tan importante en sí el número que te asignen o la nota que te asignen, sino cuánto uno se esfuerza para lograr completar la consigna, y está buenísimo ser estudiante porque siempre los instructores te dan una respuesta de por qué se te asigna ese puntaje, te dan una respuesta que sirve no solamente para tus puntos positivos, es decir, te hacen una evolución de lo que
dijiste bien o de lo que explicaste bien, sino también de lo que explicaste mal. Entonces, es muy constructivo. A mí me pasa que en toda mi educación siempre tuve buenas notas y en el OIC no pasó así, porque claramente no tenía la metodología correcta para pensar y demás. Pero al final del año no es tan relevante haber tenido un puntaje de 10 para seguir evaluando cuánto uno aprendió y para seguir el próximo año y que desde el instituto consideren que es necesario que continúes con tu educación. A lo que voy es, no es tan relevante el promedio como normalmente estamos acostumbrados quizás en nuestros métodos de educación formal, que uno se egresa con promedio perfecto y te dan todos los reconocimientos, cuando en realidad quizás no es lo importante, digamos, a nivel educativo. Es decir, y aparte el feedback que te dan te ayudan después para aprender a hacer mejores preguntas y a responder mejor en la siguiente vez, ¿no? Que eso es parte de la idea de que te den un feedback. Legui, ¿tenés nuevamente la mano levantada? ¿Puede ser? Algunas preguntas más, vayan levantando la mano, que nos queden 5 minutos. Yo tengo una pregunta, pero quizás yo no estoy pensando correctamente, porque supuestamente en este te entrenan para pensar de manera objetiva y eso, porque yo, para ser sincero, yo empecé hace muy poco con objetivismo, hace muy poco, la verdad. Recién empecé a participar en ese workshop que están haciendo de la virtud del egoísmo, porque yo empecé principalmente por otros autores, Rothbard y eso de cierta escuela de economía que ya creo que ya deben conocer más o menos de. Y mi pregunta es, porque yo le voy a contar, porque yo empecé con estos objetivos, justamente a mí me llamó la atención cuando empezó a decir en esa primera charla, no me acuerdo, que había muchas palabras que estaban con una carga muy subjetiva en el diccionario y que se estaba enseñando de manera errónea, algo así, más o menos lo más importante que pude rescatar. Y digamos, esta aplicación, y aquí hace rato también me contestaron que hace que cuando hice la primera pregunta que te ayudaba a pensar mejor y me dio un ejemplo de eso. Entonces, yo podría decir, y también lo hice la vez pasada como pregunta, pero quizás no tenga mucho nada que ver, pero aplicar el objetivismo. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Aplicar el objetivismo, digamos, entre comillas extremo, no te hace ver raro, porque yo justamente quería aplicar objetivismo a la cuestión matrimonial. Y entonces, y justamente en el país surgió un caso de infidelidad, entonces yo empecé a revisar sobre la fidelidad y vi que era también un adjetivo que necesitaba estar acompañado de algo. Y cuando hace el juramento, la liturgia de matrimonio, no promete. Ya creo que entiendo tu pregunta. Lo que hace objetivismo es, cuando vos estudias la ética objetivista, y en realidad en todo el sistema filosófico, lo podés aplicar a todos los aspectos de tu vida. Entonces, si vos querés aplicar al matrimonio y juzgar situaciones, o sea, es muy importante para el objetivismo emitir un juicio moral, y eso ya lo van a ver en el curso con María de la virtud del egoísmo. Si querés aplicarlo al tema matrimonial, las relaciones interpersonales y demás, tenés que hacerte un montón de preguntas, como por ejemplo, ¿el amor requiere sacrificio o no requiere sacrificio? Esta persona fue infiel, pero ¿cuáles son los hechos? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué podemos sacar de las novelas de Ayn Rand? Por ejemplo, porque, spoiler alert, como quien dice, en la rebelión de Atlas hay un personaje que le es infiel a su mujer, pero ¿por qué está justificado o por qué no? Todo eso te ayuda el OIC a entenderlo y aplicar objetivismo a absolutamente todos los casos y todas las situaciones particulares de la vida. Exacto. John, tenés la mano levantada, adelante. 5 últimos minutos, aprovechen para levantar la mano y hacer las preguntas que les queden. Hola, buenas tardes. Hola, John. Soy de Chile y yo no estoy muy relacionado con el objetivismo. Más bien lo conocí con Estudiantes por la Libertad, que hubo un club de la lectura de himnos de Ayn Rand. Entonces como que me empezó a gustar esta forma, esta filosofía de la vida que se tiene acerca del objetivismo. Y después que se abrió la oportunidad de escribir un ensayo y ya había conocido un poco acerca del club de lectura de himno,
como que me interesó más la filosofía aún más. Entonces, nada, pues agradecerle por la oportunidad nomás. Bueno, muchas gracias, John. Vi ahí tu nombre entre los ensayos que llegaron. Quizás, digamos, para el OAC todavía requiere un poquito más de estudio del objetivismo, pero el hecho que estés acá y que muestres interés nos hace pensar que pronto vas a poder participar también de este programa, así que te agradezco tus comentarios. ¿Alguno más que quiera hacer alguna pregunta? Si no, vamos con un cierre final. Agustina, porque nos quedan 4 minutos, así que Agustina, adelante, si quieres contar un poco qué les recomendás a la gente y cuáles son los próximos pasos. Bueno, el próximo paso, bueno, les recomiendo aplicar a todos aquellos que se sientan listos. Como digo, hace falta cierto conocimiento de Ayn Rand, como mínimo leer el manantial de Rebelión de Atlas. El próximo paso es ir a la página esa que mencioné antes y que puse en el chat, university.aynrand.org, y ahí van a encontrar, es en inglés por supuesto, recordarles que todo el programa se conduce en inglés, la aplicación es en inglés también. Ir ahí donde dice Start Application, comenzar la aplicación, y ahí les va a salir todo digamos, el proceso que tienen que hacer para aplicar. Si parte de lo que conlleva aplicar es escribir las razones por las cuales ustedes quieren hacer el OAC, contar un poco de qué es lo que estudian o en qué trabajan y demás, su nivel de conocimiento de las ideas de Ayn Rand, y ese tipo de cosas así. En ese mismo momento, a la hora de aplicar, pueden solicitar una beca. Pueden solicitar una beca total o una beca parcial, como expliqué antes. Y básicamente yo les recomiendo, como dije, fecha límite 15 de julio, no hay extensión, 16 de julio no va más, así que pónganse las pilas a quienes quieren aplicar, apliquen antes del 15 de julio, y les recomiendo entrar a la página y ver la aplicación mucho antes del 15 de julio, no entren directamente ese día porque hay un montón de cosas que van a necesitar varios días para hacer. Por ejemplo, si están en la universidad o si se acaban de recibir, les van a pedir, por ejemplo, el analítico para ver su performance, digamos, en la carrera en la que están estudiando. También, por otro lado, les pueden pedir recomendaciones, que pongan a alguien que los conozca a ustedes, puede ser un profesor, un jefe, un colega, lo que sea, para que pueda hablar sobre sus capacidades, digamos, de su responsabilidad y compromiso y demás. No necesariamente van a contactar sí o sí a esas personas, pero es posible que sí. Así que todas esas cosas tienen que irlas viendo con bastante tiempo, así que les recomiendo que después de esta reunión entren a la página, vean la aplicación y cualquier duda pueden directamente en esa página, pueden mandar un mail al Ayn Rand Institute con sus dudas, tiene que ser en inglés, o si no, también escribir al Ayn Rand Center con sus dudas también. María o yo les vamos a responder todo lo que podamos, o si no, los vamos a derivar a hablar con alguien en el Ayn Rand Institute. Y simplemente, de nuevo, decirles que es un programa invaluable y que les súper recomiendo aplicar, y yo pienso que les puede llegar a cambiar la vida para bien. Para aquellos que nos han escrito ya las cartitas en inglés de por qué quieren hacerlo, me pueden poner a mí como persona de contacto también, que los recomienda. Muchos de ustedes los conozco muy bien y los súper recomiendo, los otros por ahí los conozco un poco menos. No es con seguridad que los van a aprobar por el hecho de que yo los recomiende, pero de alguna manera también significa que ustedes también están mostrando interés y se están involucrando también con el Ayn Rand Center. En el medio pueden participar de los programas que estamos haciendo con el Ayn Rand Center, la virtud del egoísmo y demás, que los va a ayudar también para prepararse para el OAC. Así que sí, no se conformen con haberme mandado la carta solo a mí, no sirve eso, necesitamos que entren a la página y que se registren para el OAC. Cualquier ayuda que necesiten en el proceso, cuenten conmigo, cuenten con Agustina o Clarisa y Alfred, estoy seguro que también podemos contar con ellos en el proceso, así que ténganos a nosotros como referentes y como asesores, que encantados los vamos a ayudar. Agustina, muchísimas gracias por tu tiempo y por tomarte también la molestia de contar todos los detalles de este lindísimo programa. Alfred y Clarisa, gracias por compartir sus experiencias, sus testimonios, que creo que es lo fundamental, la gente quiere saber cómo le fue a los demás, así que encantados de tenerlos aquí. Y a todos los que compartieron este tiempo con nosotros, gracias por el interés, apliquen
Aparte necesitamos buenos intelectuales en Latinoamérica para lograr hacer el cambio que tantos necesitamos. Así que dentro de un par de años los contrato a ustedes para que den buenas charlas sobre objetivismo en el país. Los necesitamos también. Les mando un beso grande. Gracias a todos. Gracias, Agus. Gracias, chicos. Gracias a todos.